Buenos días, mi nombre es Víctor Cárdenas. Realizo este video para la materia de seguridad social. En específico, el tema que me correspondió se trata de pensión de vejez. Sistema actual sobre pensión de vejez. Para iniciar, debo aclarar que después de la ley 100 del 93, se crearon dos regímenes especiales de pensión. Uno, que es el régimen de prima media, el RPM, y el otro, que el RPM es un sistema de pensión, sistema público, y el sistema privado, que es el RAIS, régimen de ahorro individual, fondo de solidaridad. ¿Cuáles son los requisitos? Básico. Los requisitos son semanas cotizadas y edad. Semanas cotizadas y edad. Hay que recalcar que para el régimen público, el administrador de este régimen público se llama Colpensiones. Y los requisitos, como ya los mencioné, son a la fecha actual, año 2022, mes de mayo, tenemos de 1300 semanas cotizadas, y la edad varía para el género femenino o masculino. Para el género masculino tenemos una edad de 62 años y para el género femenino una edad de 57 años. ¿Ya? Esto en cuanto a requisitos. Para el régimen privado se tiene en cuenta la edad y las semanas cotizadas siguen siendo las mismas 1300 semanas cotizadas. Pero en este régimen ya cambia un poco. En realidad, pues es una cuenta de ahorro que se realiza, que se tiene, ya sea hay varias varias administradoras de este régimen, que puede ser un ejemplo Porvenir, Colfondos, Porvenir Protección. Entonces esa plata que tú ahorras, que tú mensualmente liquidas sobre el 16% de tu salario, si eres un trabajador, o sobre el 40% si eres un contratista, el 40% de los honorarios de ese contrato, sobre ese vas a liquidar el 16% y eso es lo que se va a destinar para pensión. Entonces, esos dineros van a ir a ese ahorro. Estoy hablando del RAIS. Ese dinero va a ir a una cuenta de ahorro, y cuando completes el tiempo, el requisito de edad, que ya lo mencioné anteriormente, pues van a hacer un promedio de vida y van a sacar un valor de la pensión, donde se va a calcular un IBL, el índice de base de cotización, donde van a promediar los últimos 10 años, o puede solicitar que sea todo el tiempo de cotización que se hubo. Te lo van a promediar, suman todos estos ingresos y los van a dividir en 10 años o en el tiempo que se elaboró. En el régimen de ahorro individual, solidaridad, esa pensión, ese IBL tiene que darte el 110% de un salario mínimo. No te puedes pensionar con menos, el 110% de un salario mínimo. En el caso del régimen de prima medio, nadie se podrá pensionar con menos de un salario mínimo, ni con un máximo de 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿De dónde nace estos límites?
Resulta y pasa de que, como bien lo dije, en el año de 1993, pues mediante su ley, la ley 100, se cancelaron todos los otros regímenes que cada quien tenía una forma diferente de pensionarse y se radicó solamente RAIS, RPM, ¿verdad? Pero en el año del 2003, con el gobierno del expresidente Uribe, se expidió la ley 797 y esta ley modificó la ley 100, especialmente el artículo 33. Con el artículo 9 de la ley 797 modificaron el 33 de la ley 100. Y ahí donde dice nadie se puede pensionar con un inferior a un salario mínimo y un máximo de 25 salarios mínimos. Adicional, esta ley 797 del 2003 crea un fondo de solidaridad pensional. ¿Para quiénes? ¿Quiénes están dentro de ese fondo de solidaridad pensional? Los artistas, los deportistas y otro gremio ahí. Otras gremios. Adicional, la perla de esta ley 797, que modifica la edad, modifica los requisitos de la pensión. Como anteriormente lo mencioné, teníamos un requisito o tenemos actualmente un requisito de 62 años para los hombres, 57 para mujeres, pero anterior a eso no era así. Y las semanas también la modificó la ley 797. Anteriormente, antes del año 2005, a enero del 2005, al año del 2005, entonces para las mujeres se pensionaban con 50 años, ¿cierto? Para el 1 de enero del 2014 tienen que tener 57 años las mujeres y 62. O sea, se incrementó, con esta ley se incrementaron en 7 años, en 7 años, la edad para la pensión de vejez. Y las semanas también se aumentaron. Se aumentaron desde el 2005, se aumentaron 50 semanas para el 2006 y sucesivamente hasta llegar a 1300 semanas de 25 semanas por cada año. Bueno, hay un acto legislativo que tiene de fecha es el acto legislativo 01 del 2005. Con este acto legislativo, pues obviamente primero fue la ley 797 del 2003. Entonces comenzó a haber una contradicción por derechos adquiridos. Entonces, pues utilizaron este mecanismo, porque eso es lo que es un acto legislativo, ¿no? Utilización de uno de los mecanismos para reformar constitución, no sustituir, sino reformar un aspecto de la constitución política, y entonces sacan el acto legislativo, el 01 del 2005, ¿ya? Y con este se reforma el artículo 48 de la Constitución, donde habla especialmente, bueno, este acto legislativo menciona como 7 numerales, pero lo que se atañe a la reforma recae sobre el artículo 48, los derechos adquiridos que anteriormente se podían pactar convenciones pensionales diferentes. Entonces, con este se cancela automáticamente eso y se niega la posibilidad de que se hagan convenciones pensionales diferentes a las que establece la ley. Solamente se podrán pensionar con lo que te acabo de mencionar, las semanas y la edad. Y de acuerdo al IBL, que ya les dije que se iba a promediar de los últimos 10 años, son los salarios cotizados con lo que se cotizó los últimos 10 años. Bueno, ¿qué preguntas pueden salir a referencia acá? Se puede cambiar, una afiliado se puede cambiar de fondo de pensiones, de régimen, digámoslo así. Se puede pasar un empleado, se puede pasar del RAIS al RPM. Sí se puede hacer, pero solamente faltándole, antes de que le faltaren 10 años para
cumplir el requisito de edad. Si ya pasa de estos 10 años, un poco más complicado, pero también se podría hacer mediante una acción de tutela por una mala información. Tiene que haber una especie, o hay las afiliaciones tienen que haber una especie de, cuando te van a afiliar, te tienen que dar una asesoría, ¿sí? Pero si en un momento te dieron una asesoría válida o específica sobre el tema, pues puedes alegar esa parte y se puede hacer mediante una demanda para que te den la opción de cambiarte de régimen. Bueno, en el RAIS, más o menos, una persona debe estar contando un aproximado, haciendo un cálculo como de 220 millones de pesos para que sea pensionado. ¿Ya? ¿A qué voy? Como ya les expliqué anteriormente, en el RAIS toman tu dinero y te hacen un promedio, bueno, estaba hablando de pensión de vejez, te hacen un promedio de vida, y ese dinero que tienes ahí ahorrado te van a dar una mesada mensual, y esa mesada tiene que ser del 110% de lo que esté en ese momento el salario mínimo legal mensual vigente. Calculando, hacen cálculos, sean como 220 millones de pesos de ahorro, pero pues si hablamos de un trabajador que estaba cotizando con un salario mínimo, en promedio serían unos 160.000 pesos en pensión mensualmente. Tendrías que haber trabajado para que se alcancen estos montos, tendrías que haber trabajado desde muy temprana edad cotizando a ese fondo. Entonces ahí hay una de las falencias de lo del fondo privado, ahora bien, si en ese fondo si no te alcanza, no alcanzas a tener esa cantidad de semanas cotizadas, pues lo va a tomar, le va a dar una pensión mínima de vejez si pasas de 1150 semanas, pero no completas las 1300. Si no completas las 1300, pero tienes más de 1150, te van a dar una pensión, o puedes alegar una pensión mínima de vejez, pero eso la tiene que garantizar es el Estado. O sea, los fondos privados, en ese caso, le tiran la pelota a la parte estatal para que se encargue por medio del Fondo de Solidaridad de darle una pensión mínima de vejez a este cotizante, ¿ya? En el caso de Colpensiones, vamos a hablar de la parte del fondo público. Igual, requisitos, semanas. Si no alcanzas a tener las 1300 semanas cotizadas, tienes la edad, pero no alcanzas a tener las 1300 semanas cotizadas, pues tienes derecho a que te hagan una devolución de tus aportes. Eso se llama una indemnización sustitutiva. La indemnización sustitutiva te devuelven lo que aportaste, no alcanzaste, o bueno, ya completaste los 62 años en el caso de los hombres, o completaste los 57 años en el caso de las mujeres, y no alcanzas a tener las 1300 semanas, una de dos: o sigues cotizando después, aunque es muy difícil pues que una persona, ya si no le dan a uno trabajo de los 40, 50 años, de los 62 años que una empresa los emplee, ya tocaría mirarlo con el tema de contratista para pagar como particular. Pero pues mucha gente opta mejor porque le den la indemnización sustitutiva y le devuelvan sus dineros aportados. Lo mismo sucede, algo parecido puede suceder con el fondo privado. El fondo privado, ya como lo dije anteriormente, si no alcanza a tener 1150 semanas cotizadas, tienes menos de eso, pero ya tienes la edad, tienes menos de eso y ya no quieres seguir más aportando porque ya estás cansado, ninguna empresa te da trabajo, pues tienes derecho a que te devuelvan también tus aportes, los aportes que hayan hecho, pero pues ahí van a comenzar a hacer unos descuentos de administración del fondo que te está administrando tu ahorro. Bueno, en resumido, a mozo grosso, pues esto es lo que envuelve lo que nos expone la ley 93, modificada por la ley 797, el acto legislativo 01 del 2005, en cuestión de pensión de vejez.
Hablamos solamente en cuestión de pensión de vejez, pues ese fue el tema que me asignaron, pero pues no podemos sacar de ahí que existe pensión de sobreviviente, ¿sí? Pensión de sobreviviente y pensión por invalidez. En este caso eso ya lo tocaremos en otro tema más aparte y de pronto profundizaremos en una sentencia, es una sentencia muy reciente, donde le otorgan la pensión de vejez a una persona trans. Bueno, esto es todo por hoy. Sigo atento a la próxima clase para seguir tomando más temas y poder estudiar más a fondo esta materia de seguridad social. Muchas gracias, buen día.